Un, dos. ¿Cómo está, gente? Pura vida, soy Fabián Campos, Monito Cuentacuentos, y estamos aquí en su programa Monito Online, un programa cultural y familiar para cada uno de ustedes. Voy a acomodar bien la cámara para centrarme, ahí está, ahora sí. Y qué más que decir, muchas gracias a todos los que siempre están fieles a este programa y con propiedad, así ya con todo el corazón del mundo, tengo que agradecer que en los diferentes trabajos de campo se me han acercado muchas personas, ya no solo me están llamando por WhatsApp, también se me acercan en la calle cuando vamos al mercado, cuando vamos a hacer compras o voy a un restaurante y se me acercan y me dicen, mira, usted es bonito, muchas gracias, mire, le tengo este dato para que lo investigue. Ver, todo eso yo lo agradezco, porque esos trabajos de campo tienen mucha importancia, son trabajos que no están documentados, ustedes son los que de muchas formas dan las referencias y ahí es donde trabajamos en todo esto. Gracias por ser fieles. También saludar a Cristian Campos y a su esposa Gabriela Vargas. Vea, estoy tomando un café, entonces aquí tenía como un poco de chocolate ahí, entonces bueno, entonces tengo que saludarlos, ya que ellos están pasando una situación de salud, como todos, ¿verdad? Ya están en la lucha y desde acá, desde mi programa, les mando las buenas vibras, siempre pensando en ustedes, poniendo en las manos de Dios todo lo que están pasando para que ya estén bien y podamos vernos y ya tomar un café. Dios me los bendiga. Mándenle saludos a Cristian Campos ahí en los comentarios. Es una situación que todos podemos pasar y ahí estamos con la fe de que se va a levantar y nos vamos a ver, a ir a las mascaradas, a hacer máscaras y demás. Y Gaby, que es la esposa, ¿qué más que esa mujer que es, bueno, impecable? Ahora sí, patrocinadores, Dios me los bendiga, ahí están todos los patrocinadores que son los que me ayudan para que yo me traslade de un lugar a otro para los trabajos de campo, los talleres que estamos fomentando, entre otros. Tengo que ya mencionarlos, porque sin ellos hay muchas cosas que yo no haría. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Y ahí los menciono, no todos, pero siempre ahí los pongo en los comentarios, en las descripciones y demás. Ahora sí, vamos ya directamente a nuestro invitado de hoy, que hoy, por medio de las redes sociales, la tecnología y demás, él está ya en México. Y bueno, vamos a conocer a un artista que él es artista literario, artista visual, artes plásticas, es lo que realiza y se mueve en diferentes géneros. Vamos a conocer su vida desde un punto de vista más humano, su vida artística, eso sí. Y bienvenido, Manuel Antonio Ramírez. Hola, ¿qué Pura tal, vida, Monito? ¿cómo estás? Muy buenos días, bien, gracias. Estoy contento de estar en tu espacio. Gracias por la oportunidad para platicar acerca de estas obras, este trabajo, este camino artístico que de repente llega a ser como difícil por diferentes cuestiones, pero es posible. Todo es posible. Y también es miembro de la Asociación de Tlachapa, ¿verdad? Sí, soy integrante del Club Cultural Internacional Tlalchapa que dirige nuestro director, el maestro Rafael Ceballos Ugarte, a quien le envío un cordial saludo. Claro, Rafael, el profe Rafael Ceballos es un colaborador, yo lo puedo decir así, yo creo que es un socio porque me ha ayudado a montones en este trabajo de poder entrevistar a muchas personas a nivel internacional. Claro. Y bueno, un abrazo grande a Rafael. Bueno, Manuel, cuénteme cómo está el clima por allá en México, antes de entrar al tema, pero ¿cómo va por allá el clima, el ambiente? Hoy está fresco, es un día soleado, está tranquilo. Antier llovió, ayer no, y hoy está fresco, con sol. Un clima agradable. Genial. Sí, Por aquí, por el momento, está así fresco, está como con sí. sol de lluvia, decimos nosotros, o sea, Ajá, puede ser de que llueva en la tarde. sí. De repente se Bueno, nubla, pero ahí, hay sol. excelente. Cuéntenos, Manuel, ¿de dónde eres? ¿De dónde Eh, nos comunicamos? bueno, yo soy del estado de Oaxaca, pero ahorita vivo en el estado de México, aquí en México. Ajá. Mm, Y pues de aquí soy. Ahorita, por ejemplo, estamos llegando a través de tu plataforma hasta Costa Rica, ¿cierto? sí, O pues sí, sí.
Eso, Le tengo una. Yo viví en Oaxaca un tiempo. ¿oh, sí? Sí, Oh, allá estuve en Santa Marta de Oaxaca. Santa Marta, ¿Etla? No. Creo que sí. Voy a verificar bien porque se me ha olvidado bien los nombres, pero yo estuve por allá un tiempo, Oh, viajé, conocí el árbol, el famoso árbol ese grandote que tiene como 1000 años. Malecule, Fui al monumento. Sí, es lindísimo ese lugar. Oaxaca claro. es hermoso. Sí, por supuesto. Tiene mucha cultura, gastronomía, mucha riqueza y O sea, lugares. yo estuve en varias partes en México y donde yo Ujú. sentí que ya estaba en México, respetando todos los lugares que fui, que me atendieron con mucha hospitalidad, pero cuando yo dije, ya me siento en México, fue en Oaxaca. Oh, eso es muy bueno. Es que, Sí, pues, las personas allá, bueno, en general, son como muy hospitalarias, ¿no? Son amables. Sí, exactamente. excelente. Bueno, vamos a hablar ahora más adelante de tu entorno allí en Oaxaca, pero ¿a qué se dedica para que algunos que tal vez están viendo el programa, ya Claro. por tradición, por costumbre, sepan Ujú. quién es el invitado? Y fuera de eso, también obviamente los que te siguen, los seguidores que están ahí, los fans, el fan club de Manuel Antonio, ¿verdad? Claro. Refresquen un poco y sepan por dónde va la entrevista. Bueno, he dedicado gran parte de mi tiempo a escribir ahorita. He escrito mucho y he publicado algunos libros, pero empecé primero dibujando y pintando. Bueno, primero dibujando, después empecé a pintar y voy a contar una anécdota que me parece como importante. Es un tanto curiosa porque cuando iba en el bachillerato, estudié en un bachillerato, una vez una maestra nos pidió que compartiéramos lecturas porque, íbamos a elegir un libro para que todo el grupo lo leyera. Entonces, cada quien propuso como sus propias lecturas. Un compañero propuso un libro que se llama El perfume, em, y empezó a platicar de qué iba. De hecho, ese libro fue el que elegimos para leer en el grupo. Y otro compañero mencionó que el autor de ese libro se llama Patrick Suskind, algo así. Ese autor, con ese libro se había hecho muy popular, muy famoso y millonario, y que con eso había tenido para, pues, prácticamente para consagrarse como un escritor. Entonces, ese comentario me hizo pensar de que yo nunca iba a escribir un libro. O sea, se me hacía algo aburrido, se me hacía algo de flojera, y simplemente pensé: "Ah, qué bien por él, pero yo nunca escribiría un libro". Y la vida es bien curiosa, porque pasa el tiempo y de repente empiezan a llegar como varias ideas. Obviamente estudié algo relacionado a esto, estudié teatro, llevé literatura dramática y asignaturas como creación de personaje, y entonces me di cuenta de que conforme llegaban las ideas, podía utilizar el conocimiento que iba adquiriendo, y de repente empecé a escribir así como para que las ideas que habían llegado a mi mente no se borraran de mi mente. Y ya cuando llegó la parte de hacer la tesis, me di cuenta de que no era difícil escribir, de que incluso disfrutaba ese proceso, y empecé a leer mucho, mucho más de lo que leía antes, y me di cuenta de que las ideas que había desarrollado, o que había empezado a desarrollar, eran como ideas con mucho potencial. Entonces empecé a escribir más, a leer al mismo tiempo, a documentarme, y me di cuenta que había escrito libros, o sea, a través de los años, porque empecé, y fueron pasando los meses y seguía escribiendo, al punto de que me llevé alrededor de 2 años en escribir mi primer libro, no publicado al inicio, y después, antes de que terminara ese, había empezado a escribir el otro, la otra idea, la había empezado a desarrollar, y fueron pasando 5 años, y de repente me di cuenta de que ya tenía otra historia escrita, y seguía escribiendo, y ya después vino la parte de la publicación, y de repente recordaba como ese tipo de anécdotas que conté al inicio, de cómo es que algo que no me interesaba, de repente llegó a formar parte de mi vida. Es como si la literatura me invitara a caminar hacia lugares, desconocidos, que a mí me han asombrado y que me han dado mucho gusto, porque gracias a eso
he conocido mucha gente, pues muy agradable, que se ha convertido o he formado también amistades bastante agradables, gracias a la literatura o gracias al camino del arte. Y es una de las razones también por las que estamos aquí platicando. Bueno, qué increíble. Yo estoy muy metido en el arte de la literatura. Oh, Bueno, ya saqué, participé en una antología y en este momento estoy en la preproducción del libro, de mi libro, ¿verdad? oh, Que, bueno, usted sabe lo que conlleva eso, pero claro, qué increíble cómo este camino nos lleva a tener amistades, a unirnos con otras personas de diferentes lugares del mundo, porque me han claro, llamado escritores, me he comunicado con colegas en otros lugares y coincidimos en muchas cosas, ¿verdad? Ahora que usted sí, dice de que como que las estrellas se alinearon, eh, los cometas pues pasaron para que todo estuviera alineado a que usted se metiera o viviera o vivas de de la claro, literatura, ¿verdad? sí, Entonces, bueno, y hay algo que es un plus. No sé si es un plus, pero es algo que ya está en usted. Dentro de los mejores escritores que hay en Latinoamérica, no, en toda América, está en Oaxaca. Y ya, y sí, usted trae esa sangre por ahí también, ¿verdad? claro. Entonces, Es que hay mucho. En Oaxaca hay Ajá. como, no sé por qué, y muchos lo piensan así, ahora que he salido, digamos, a otros estados también, y he platicado con personas de diferentes lugares, me han dicho que en Oaxaca hay como personas con diferentes habilidades para labores artísticas, porque hay una cantidad impresionante de pintores, de músicos, de escritores también, de compositores que la historia los sigue recordando. Entonces, así como dices, hay como esta, no sé, energía que se genera ahí y que no sé, nos permite desarrollar como esas capacidades artísticas. Y pues de uno depende también, pues, cómo aprovecha esas oportunidades, esa capacidad para poder desarrollar esas disciplinas artísticas de una manera responsable y de una manera también, pues, que impacte, que sea como algo, como un aporte a la humanidad. Así es. Ujú. Bueno, es como el dicho de la película de Spider-Man, ¿verdad? Un poder lleva una responsabilidad. En este Sí, caso, nosotros tenemos la responsabilidad de llevar un buen mensaje, de llevar cultura. Usted es un artista cultural. sí, En de a ello, su responsabilidad es educar a la gente que está a su alrededor y se refleja, porque eso se refleja. Y bueno, conozco varios artistas de allá de Oaxaca que tienen el mismo pensamiento, ¿verdad? Y siempre ser responsables en el arte, no ser faranduleros, que no me claro, meto en esa área, está bien, ¿verdad? En los que se dedican a ello, okey. pero en lo que nosotros hacemos es algo con mucho, em, bien enfocado a algo positivo. Sí, creo que es porque esta parte como sensible que se desarrolla en un artista, que podemos ver como ciertas situaciones y como que las reflexionamos y podemos proponer caminos de solución o podemos, retratar también ese tipo de situaciones vulnerables que pueden mejorarse, ¿no? Como artistas, yo creo que tenemos esa, no sé, esa como oportunidad que podemos aprovechar también. Bueno, en tu caso que realizas, bueno, está en la parte literaria, también en la parte visual, ¿verdad? Que pintas. Sí, Eh, ok, dibujo, pinto. Bueno, ¿cuál es la técnica que utilizas? Vamos a entrar un poco, ya, dejemos la parte literaria para más adelante, pero claro, por en la supuesto. parte visual, ¿qué técnica utiliza para dibujar? Para dibujar, lo hago con pluma Bic o pluma normal. Me gusta mucho dibujar con pluma porque de esa manera no borro. O sea, si me equivoco, meto el error lo meto al dibujo
o empiezo un dibujo nuevo dependiendo si el error es como irreparable. Y siento que voy como perfeccionando un tanto esa habilidad. También he dibujado con lápiz, pero casi no me gusta mucho dibujar con lápiz por alguna razón. Aquí, por ejemplo, tengo un cuadro, mañana se envía. Mira, este cuadro está ya emplayado, pero es un dibujo que apenas sé cómo se ve. Es un dibujo que hice con se ve pluma, bien. pero, por ejemplo, para mi primera novela hice un dibujo de la niña. Ese es Ok, perfecto. un dibujo que hice con lápiz, ¿no? Entonces, de esa manera voy aprovechando esas habilidades. Me gusta mucho dibujar con pluma y con lápiz, más con pluma que con lápiz, pero la pintura, me gusta más el óleo porque es una manera de tener paciencia, porque el óleo no seca rápido, sino que un cuadro se puede hacer en mucho tiempo porque se espera que se seque una capa y se le pone otra, o porque lleva como que requiere más paciencia para tener un Ujú. cuadro terminado. El acrílico también me agrada, entonces nada más como óleo y acrílico son como las técnicas que manejo en cuanto a la pintura. Así es. Bueno, hay algo que me enseña. Para disfrutar el arte visual hay que tener criterio propio, de Sí, entender un poco el concepto de lo que el artista quiere representar en la pintura o lo que estemos viendo, ya sea una foto o lo que sea. claro. Pero esto que tú me estás enseñando, me estás mostrando, nos muestra a nosotros Ujú. eh, el óleo, que hay que tener paciencia. Sí, Y yo que doy talleres de creación de máscaras, una de las cosas principales que yo le enseño a mis alumnos es que hay que tener paciencia, nunca adelantarse. Y en la vida, en nuestro entorno, ya sea desde que nacemos hasta que lleguemos a viejos, hay que tener paciencia. Me claro. enseña mucho que usted es muy perfeccionista. Con solo esas palabras que acabas de decir, ya me estás describiendo cómo es tu personalidad. Y vea qué importante, o sea, solo he visto una pintura tuya y ya me mostraste parte de tu alma. Vea qué toque, Se man. puede. Y Sí, la se puede. plumilla, Claro. qué interesante eso. Fíjate que yo soy uno que estoy luchando mucho con mi pasado en cosas, errores que todos cometemos, ¿verdad? Ujú. Todos somos seres humanos y hay personas a mi alrededor me dicen, man, eso es parte de tu vida, te ha hecho ser lo que eres, ¿verdad? Claro. Entonces, el hecho que usted me indique que los errores en la plumilla, dependiendo, ¿verdad? Si es un error muy grave, pues se borra y se hace de nuevo, pero Claro. si el error queda ahí estético, sigue en la misma pintura. Qué bonito, en serio, Sí, me acaba de inspirar. es bueno. Sí, es muy importante eso que dices. O sea, nosotros como seres humanos estamos hechos de errores, de experiencias, pero en esas experiencias también hay errores que nos forman, que nos dan carácter, que nos dan como personalidad, que nos hacen, pues, irrepetibles, y en los dibujos sucede lo mismo, en los que hago, por ejemplo, sí, un trazo mal hecho en un dibujo, busco la manera de cómo se vuelva parte de ese mismo dibujo para que le dé como como, que sea único el dibujo. Así es. Me estás recordando un personaje bueno, es una amistad que la verdad llevo años de no verlo. Sí. Él pintaba, o dibujaba Ujú. con lapicero. Ya. Y él decía porque él estaba aprendiendo, él decía que prefería hacerlo con lapicero Ajá. para que si hubiese un error, volverlo a hacer, no borrarlo, sino volverlo a hacer. Y Oh, me acabas de como traer ese recuerdo escondido por ahí, porque él era un personaje prácticamente, de esos personajes que en los grupos de amigos sí. eh, se dejan ver desde lejos, porque era muy extrovertido, muy fuera de su época. Y ahora que usted lo Sí. menciona, yo que es la segunda vez en toda mi vida que lo escucho, que alguien Ujú. utiliza los errores para mejorar. Sí, Entonces, bueno, genial, genial, es es bueno. de esas cosillas que vuelven a aparecer después de mucho, mucho tiempo. Este muchacho no se volvió a saber. El grupo de amigos nos seguimos viendo, ya todos Ujú. estamos pasados de los 45 a 50 años
Y siempre preguntamos por este muchacho, que no sabemos qué pasó, pero trajo buenos recuerdos. Pero ¿cómo se fue él? ¿Así de repente se desapareció? ¿O se despidió de ustedes porque se cambió de ciudad? ¿O simplemente dejaron de saber de él? Dejamos de saber de él, él se unía mucho a nosotros, Sí. pero una de las cosas que él siempre decía era eso, porque él le daba por regalar los dibujos que hacía con lapicero. Claro. Entonces, por eso era una de las cosas que también no lo olvidamos, porque todos tuvimos un regalo de él, espontáneo. Y siempre Claro. decía eso, lo hago con lapicero para que si hay un error, volverlo a hacer, no borrarlo. Claro. Y yo, mira, está bonito, está bonito. Entonces, lo que usted acaba de indicar, pues tiene todo un contexto, entrando ya lo tuyo otra vez, todo un contexto de vida, o sea, es una enseñanza. Para mí eso es una enseñanza lo que usted está haciendo. Claro. Son cosas que están detrás de las pinturas y la gente no sabe. Sí, también. Llega, por ejemplo, también en cuanto a los cuadros, de repente está el lienzo en blanco y lo que hago nada más es empezar a manchar y veo como la imagen que quiero en mi mente y empiezo como a descubrirla, sin dibujar primero, directamente aplicando pintura y como ir descubriendo la figura. Hay casos en los que he dibujado y después he pintado encima del dibujo. Ese caso es pero fue porque lo hice para una portada de un libro. Mira, a ver si se alcanza a ver. Ahí Sí, es tiene Sí, alas. así es. Ese fue para la portada de este libro, que es mi tercer libro. Entonces, por eso necesitaba que quedara lo más, que tuviera como elementos que dicen mucho del contenido de la historia, pero que a mí al ver la pintura, pues me dijera también como algo, que me contara como alguna historia, porque me gusta también contar historias, no solo escritas, sino también a través del dibujo o la pintura, un personaje que esté en una acción, por ejemplo, silbando algún instrumento extraño que no existe como lo conocemos, pero que tiene elementos reconocibles o símbolos reconocibles, o en determinada situación, y entonces se puede generar una especie de historia también a través de la imagen, y eso me gusta hacer. Wow. Pregunta. Una Ujú. vez escuché a un artista plástico decir de que la mayoría de los pintores tienen toques proféticos, no sé si es la palabra correcta, tienen como una conexión espiritual y Sí, pueden plasmar cosas futuras, pueden plasmar sueños. No sé si usted ha dibujado algún sueño que has tenido, pueden plasmar cosas así. ¿A usted le ha claro. pasado que tal vez tiene, no sé, un sueño, Ujú, se levantó y quiso dibujarlo, una imagen? claro. Bueno, no lo he hecho, pero sí una vez tuve un sueño de una como un ente que estaba comiendo un ave, pongamos que una paloma, ¿no? Pero pareciera como si tuviera sus bigotes. Y entonces me gustó mucho la imagen y simplemente escribí la idea para pintarla, pero no la he pintado ni la he dibujado. Lo que sí he hecho con mis sueños es escribirlos. De repente sueño algo que me parece relevante o que me da como esa idea de que se puede expandir y empiezo como a escribirla y de repente sale algo muy interesante. Eso sí he hecho, pero en cuanto a pintura no. Y creo que hay pintores que sí tienen esa capacidad. Por ejemplo, Remedios Varo, que fue una pintora española que vivió en México mucho tiempo, ella pintaba mucho surrealismo y como que evocaba precisamente a las experiencias oníricas o a estos sueños que de repente tenemos y que son ya sea extravagantes o místicos y que al momento de plasmarlos en un lienzo se materializa ese sueño y uno puede ver como esos simbolismos y en esos simbolismos uno puede identificar, como lo que decías al inicio, ciertas, no sé, profecías o ciertas situaciones que pueden acontecer Sí, que bueno, han acontecido. yo estuve Sí, un tiempo en que yo escribía
los sueños que tenía, porque fue como un tiempo en que los sueños que yo tenía se cumplían, ¿verdad? Eso fue otra de las cosas. Oh, Después dejé de hacerlo. Por ahí he encontrado entre mis registro. cosas guardadas, Ajá. otra vez esos sueños. Pero una vez alguien se me acercó y me dijo eso, yo qué curioso. Entonces, cuando yo entrevisto a algún pintor o a algún artista plástico, me da esa curiosidad de preguntarle, ¿verdad? Alguno que otro que me dice que no tiene relación alguna en esos aspectos, Claro, y dos que tres sí me han dicho esto mismo, ¿verdad? claro. De que lo plasman en una imagen o en lo que hacen, ¿verdad? Y tienen un simbolismo, entre otras cositas. Entonces, por eso le hacía la pregunta, porque nosotros los artistas tenemos una sensibilidad almática y eso nos acerca un poco también a este tipo de no sé cómo llamarlo, como misticismo a Sí, representarlo, ¿verdad? En nuestras obras. claro. Se puede, sí. Bueno, hay también yo creo que momentos, o sea, no excesivamente todos los cuadros o todos los dibujos tienen que ver con situaciones como proféticas. Hay algunos que se hacen como por, no sé, como por una necesidad, quizás una imagen que se crea en la mente y que se tiene que o que se busca materializar. Y Ujú. por otro lado, es como encargos, ¿no? También a veces, por ejemplo, de repente llegan a decirme: "Quiero que me hagas este paisaje o tal paisaje, un paisaje donde haya tal elemento", y simplemente se hace, pero no tiene como mucha relación con lo profético, pero es esa, como esa variedad que también existe en el mundo de la pintura. Qué bien. Este, ¿cuál es temática que le gusta en la pintura? Todos los artistas, artistas plásticos, al pintar, ¿verdad? Los pintores en sí, tienen ya como unas características, ¿verdad? Claro, Podemos mencionar diferentes pintores, pero Dalí, Eugenio Salvador Dalí, se le conocía por sus pinturas, no abstractas, no, sino como surrealista. bueno, surrealista, ¿verdad? Sí. Entre otros. Podemos mencionar, ustedes en los comentarios pueden poner ejemplos, pero en tu caso, ¿cuál es tu característica como pintor? También me gusta el surrealismo, pero no el surrealismo puro, en el que todo puede llegar a ser como inverosímil, sino me gusta esa mezcla entre realidad y ficción, o ese surrealismo, pero con ese toque de realidad de lo que sí puede ser posible. Entonces, me gusta mucho pintar, un poco, sí, surrealismo, pero también como, eh es que no sé si exactamente cómo describirlo, pero de repente pinto muchos acantilados o em, construcciones como góticas, con esas terminaciones en picos, incluso con estatuas o esculturas, que están encima de esas edificaciones, buscando como ese contacto de lo divino con lo terrenal, o lo terrenal con lo divino, que siempre lo divino lo evocamos como hacia arriba. Me gusta mucho eso, pero también personajes imaginarios, muy humanoides, que ya sea que estén, haciendo alguna actividad como tocando un instrumento o simplemente viendo al horizonte, pero que en ese horizonte esté sucediendo algo, que haya, por ejemplo, alguna especie de animal que está a punto de levantar el vuelo. Ese tipo de imágenes me gusta pintar, como que, como que disfruto mucho ir descubriendo esas figuras y al final, al observar el cuadro, me pregunto qué está sucediendo, qué hay más allá de lo que se puede ver, quién es ese personaje, de dónde viene, a dónde va, ¿no? Lo que uno se pregunta también cuando escribe, y me gusta mucho, eso. Wow, sí, es que me interesa mucho ese punto por cuestiones de que yo soy uno que yo veo ya una obra y sé de quién es. En mi Oh, caso que me gusta las esculturas, me gusta las máscaras de diferentes lugares del mundo. Ya sí, cuando veo una máscara yo, mira, este es de tal lugar, una escultura, yo, este es el escultor. En las okey, pinturas he llegado ya a reconocer algunos pintores sin claro, ver la firma,
Simplemente la veo yo, es de fulano, de sultano, y lo pego, ¿verdad? Porque ya tienen esas características únicas que lo enamoran. Hay muchas coleccionistas que compran y buscan a los artistas solo por esas características. No es tanto en sí por una obra específica, sino porque hay algo que los identifica con esas características. En tu caso, pues estos son los elementos que utilizas y, y las técnicas, ¿verdad? Ok, sí. Sí, pues Genialmente. Ajá, diga. Hay algunos pintores que son como muy populares, muy famosos, que son muy fáciles de identificar, como por ejemplo Van Gogh o la misma Frida Kahlo o Diego Rivera, porque se notan como ese tipo de trazos o de imágenes que pintaban. Pero también creo que ha pasado algo como interesante, no sé si ha estado en todas las épocas y qué tanto vaya a seguir sucediendo, de que de repente uno pinta, lo que un pintor, cualquier pintor pinta lo que desea, lo que le nace, ¿no? Lo que su imaginación y su sensibilidad le dictan, y de repente al momento de exponer en determinado lugar, em, hay personas como que van prefiriendo ciertos cuadros, ciertas técnicas, y entonces como que van haciendo que muchos pintores vayan prefiriendo eso popular y eso comercial, sobre todo los no consagrados, porque están queriendo complacer como a estas personas que buscan un cuadro y van dejando como de lado un estilo para imitar o copiar otros, con el fin de poder vender, porque precisamente es difícil ser artista, y entonces, pues, eso lo hace un poco menos difícil. Me di cuenta de esto porque hace poco estuve yendo a un jardín que se llama Jardín Allende, que está en Coyoacán, Ciudad de México, y entonces, llevaba mis cuadros también, y veía que muchas personas preferían como, obras o imitaciones de obras populares, o incluso, pedían mucho como la cara de Frida Kahlo o algo relacionado, o se iban con paisajes muy coloridos, porque querían llevarse como un pedazo de México a través del arte. Y entonces muchos pintores tenían propuestas o tienen propuestas interesantes, pero al ver que no como que llaman la atención porque, lo que está llamando la atención es otro tipo de imágenes, pues empiezan como a pintar algo para darle el gusto a esas personas. No sé qué piensas de eso. Bueno, es una de las cosas que está en la boca de casi todos los artistas. Hay muchos que yo he visto que Claro, imitan a Frida Kahlo en las pinturas, también. ¿verdad? En tu caso, Sí, es que me interesa mucho tu caso porque es original, es usted, ajá, es tu esencia. Hace sí, poco hablé con un artista plástico porque quiero retomar otra vez las clases de pintura y demás. Y yo lo dejé botado hace muchos años, entonces quiero ya retomarlo. Y estábamos hablando de eso, que ya cada quien tiene un estilo, pero están esos artistas que no está mal, no lo estoy criticando, simplemente eh, intentan de imitar, digamos que a Dalí. Es que a mí me gusta lo de claro, Dalí, sí, ¿verdad? Van Gogh. Entonces, como que pierden un poco esa esencia en su alma. Recuerde que sí, cada quien dejamos nuestra parte del alma en la obra. claro, Entonces, pero se respeta, porque muchos coleccionistas buscan esas obras que sean referentes a otros artistas, entonces claro, se respeta, o sea, no lo estoy criticando, simplemente es el estilo de cada quien, pero sí voy al punto de que cada persona tiene que plasmar su esencia original en sus así es, obras. sí, exactamente. Y Bueno, ahí también, sí. no, diga. No, es que me acordé un poco de Picasso, cómo es que él primero empezó a pintar de una manera figurativa o tradicional, bastante bueno, y de repente, pues, fue como descubriendo su propio estilo, cuando llegó como a estas formas cubistas o geométricas, y entonces, he visto como muchos pintores que se saltan esa parte de primero experimentar lo figurativo, aprender a dibujar, no sé, pintar de una manera, vamos a llamarle tradicional,
y después encontrar su propio estilo, se lo saltan y llegan directamente a pintar figuras geométricas que son facilísimas, porque pues nada más ponen cintas y empiezan a manchar, y de repente quitan las cintas y rellenan. Entonces, me ha parecido curioso también cómo es que hay personas que prefieren igual ese tipo de cuadros, precisamente, como decías, porque le recuerdan o le rememoran a un artista grande, consolidado, como fue este Picasso, Pablo Picasso. ¿Qué opina usted, entrando a esto que estamos hablando, que ya se ha vuelto nefasto? No sé si la palabra, bueno, sí, para mí sí es la palabra correcta y tal vez hasta peor, en el Ok, sentido de que se ha dado la mediocridad en todas las artes, ya sea artes plásticas, sí, artes musicales, visuales, de tablas, ¿verdad? Ya sea en el teatro, que llegamos a una mediocridad. sí, Un ejemplo, no me claro, gusta decir esa palabra, pero hoy tengo que poner este ejemplo. El ok, reggaetón. Personas que no saben ni cantar, no saben ni componer, tararean, claro, ya eso es un artista, ¿verdad? Donde hay personas que hemos estudiado, hemos estado en academias, en conservatorios, bueno, ensayos de horas y horas para que ni se tomen en cuenta y ponen a un muchacho que, eh, que simplemente tararea, ni siquiera hace un esfuerzo, en este caso musical. Lo he pues, visto también en artes plásticas, en otras áreas. claro. ¿Cómo lo ha visto usted ahí en México? Bueno, yo puedo identificar 3 aspectos, hay varios, pero 3 como principales. El primero creo que tiene que ver con lo que hablábamos al inicio de esta charla, en la que la paciencia es algo que ya se va perdiendo, y la paciencia tiene que ver con esa formación que uno va teniendo a través del tiempo, esa práctica, ¿no? Esa formación necesaria para poder desempeñarse pues, en la disciplina artística. En el caso del canto, por ejemplo, el reguetón ya no demanda que, pues, estudien muchos años de canto, con que simplemente alguien se levante en la mañana con el antojo de querer ser cantante, pues ya puede ser reguetonero y simplemente se va dando. Si tiene obviamente como ciertas características, como personalidad, un físico atrayente y otros aspectos necesarios para que se pueda desempeñar. Eh, Hace falta, sí, tener un poco más de paciencia para que en esa paciencia entre como esa preparación necesaria. El otro aspecto creo que tiene que ver con que, todo es válido de ser hecho. O sea, cualquiera puede cantar, cualquiera puede bailar, cualquiera puede escribir, cualquiera puede pintar, dibujar, hacer lo que se le plazca. Todos tienen, pues, el mismo derecho. Otra cosa es que sea indigno, ilegal, inmoral, mal visto, eso es otra cosa, pero todos tienen la capacidad y todos tienen el derecho. Entonces, creo que esto es un reflejo, el arte mediocre o la ejecución mediocre de las artes tiene que ver también con la sociedad en la que nos desenvolvemos en estos tiempos. ¿Hacia dónde están volteando? ¿Qué es lo que están apoyando? ¿Qué valor están viendo? ¿Qué valor están viendo en esa realización de esas obras en todas las disciplinas, en el canto, en la pintura, en la literatura? ¿Qué valor se está viendo? ¿Qué valores también se están compartiendo al momento de consumir ese tipo de contenido? Y también, al igual como todo es válido y todos tienen el derecho y es válido de que creen ese tipo de obras, así también las personas o la sociedad tienen como el mismo derecho o la misma validez de consumir ese tipo de propuestas, aunque no tengan nada de aporte de calidad o de vigencia, porque, porque es como esta especie de libertad en la que nos encontramos, en la que ya no hay como tanta censura como lo había antes. Entonces yo creo que ahí es donde podemos como repensar quién está, quién es más fuerte, quién está proponiendo ese contenido basura, esas artes mediocres, o la gente que está consumiendo ese tipo de propuestas, ¿no? Y el otro aspecto, creo que se me acaba de olvidar, pero podría ser como, no sé,
se me fue el tercero, pero quizás ahorita me recuerde. Pero creo que es eso principalmente, que las personas se replanteen, o sea, qué quieren en su vida, o sea, hacia dónde se están enfocando, qué es lo que están consumiendo, porque somos lo que consumimos. Y esto ya lo he pensado mientras empezaba a escribir. ¿Cómo es que si nosotros, por ejemplo, consumimos todo el tiempo comida chatarra, nosotros vamos a tener, pues, nuestro cuerpo lo va a reflejar, lo va a resentir? Entonces, en niveles intelectuales o artísticos, si nosotros consumimos ese tipo de arte mediocre o ese tipo de arte basura, nuestras mentes, nuestros cerebros, nuestras reflexiones, nuestras formas de pensar y de ver la vida lo van a resentir. Entonces, habrá gente delgada con cerebros obesos o personas obesas en todos los sentidos. Entonces, ahí se necesita, yo creo, como pues atender ese tipo de problemas, porque también es un problema que desencadena otros problemas mayores, porque eso quiere decir que si en algún momento esos cerebros obesos van a tener ciertos, ya sea cargos públicos o dirigirse no sé, en sectores o en que demanden como cierta responsabilidad y no la van a tener, pues ahí se va a generar todavía más problema. Wow, sí, es que en esto es un tema largo, realmente ese Ajá, punto, sí, y cómo hay que analizarlo, plasmarlo, saberlo decir, ¿verdad? Porque también está la susceptibilidad de algunos que se pueden ofender, claro, pero es parte de lo que vivimos. Yo he sí. visto pinturas que yo digo, esto no es una pintura, y los venden a millones, y yo, ¿cómo Sí, puede ser? sí, creo que Pero ahí entra un poco esta parte de, la carencia de conocimiento del arte y entra como esta especie de apariencia de la persona al momento de ver una obra que no entiende y que sabe que no es arte, entra esa apariencia de decir, wow, es sublime, es maravillosa, la compro, ujú, y piensan que los demás no van a entender porque no tienen la capacidad para entender una obra como la que se vende, así que, y que se ve que no es arte. Entonces creo que tiene que ver un tanto también con la apariencia, eso. O sea, el que se sí, vendan este tipo de obras. vamos a lo mismo. Ujú, Nosotros somos artistas culturales, lo digo con propiedad. Somos artistas que nos dedicamos a culturalizar a las personas, pero están claro, los faranduleros en el cual viven más no todos, porque algunos que yo consumo, algunos artistas faranduleros que yo consumo, tienen calidad, profesionalismo y demás, pero buscan más su ego, buscan más el yo, ese yo, ¿verdad? El que claro, los busquen. Nosotros más bien buscamos a las personas, nosotros vamos con un mensaje y demás. claro, Es así pasa como en lo que estamos hablando. Muchos no saben que hay que tener un criterio, que hay que analizar la pintura, lo que está plasmando el artista, visualizarlo, sacar las conclusiones y demás. De cada quien pues lo entiende a su manera, pero claro. con los diferentes conocimientos y demás. Es parte de lo que vivimos y nos toca pues nadar sobre esto que vivimos. Quiero entrar un poco ahora en la parte literaria, ya Claro. entrando porque estamos casi en la recta final. Okey. ¿Cuántos libros tienes? Bueno, oficialmente 3. Se supone que tengo un puerto, pero siempre lo olvido. Aquí está. Bueno, tengo estos. La primera fue Rafaela, una novela inspirada en relatos y leyendas de pueblos mexicanos. Esta novela se conduce en la atmósfera de leyenda, de suspenso, misterio y drama, porque cuando hice la documentación para este libro, me di cuenta de que en diferentes estados y pueblos se cuentan leyendas y relatos que tienen similitud, nada más cambia el contexto, como que se adecua el relato o la leyenda que se cuenta a dependiendo del contexto en donde se cuenta. Y es una sola historia dividida en 27 capítulos. Como había dicho hace un momento, hice también el dibujo de la niña, aprovechando las Ujú, habilidades y para que también la portada comunique algo. Esta es mi segunda novela, se llama Por esos ojos, retratos de una realidad incómoda. Es una novela también dividida en capítulos. Aquí abordo temas como la migración, la migración no tradicional,
la gente que vive en situación de calle es otro tema, la búsqueda del ser perdido es otro tema, y hay un tema igual o más incómodo, es el principal, ese no lo menciono porque le da título a la novela Por esos ojos. Cuando las personas descubren por qué la historia se llama Por esos ojos, la historia atrapa y hasta que termina. Y Se venden mentiras es el libro que publiqué en 2023. Este es el único libro de cuentos y relatos. Son 14 diferentes. Están variados. Algunos tienen misterio, otros tienen suspenso, otros tienen drama. Y así van las historias. Y tengo este que se llama Superficial, relato erótico de un adolescente. Esta es una novelita corta. Este fue un encargo de historia, pero quería aprovecharla porque la releí y me gustó mucho, o sea, cómo está contada. Siento que hacen falta también este tipo de historias, no en el sentido vulgar, sino en el sentido de que uno aprende también a través de este tipo de historias, precisamente. Y esos son los libros que he publicado hasta el momento. Sigo escribiendo y espero que en algún momento, pues también esas historias que sigo escribiendo, pues lleguen a materializarse de esta manera. Qué bien. ¿Cuánto tiempo tardó de un libro a otro publicarse? Hasta ahorita 1 año. He publicado un libro por año. Empecé en 2021 con Rafaela, en 2022 con Por esos ojos, en 2023 con Se venden mentiras, en 2024 con Superficial, pero lo que he pensado es que en 2025 pienso no publicar nada. La historia que estoy escribiendo ya casi está terminada, pero me gustaría dejarla descansar para volver a releerla, seguir documentándome por alguna información que se me haya pasado o algo, y tener libros, no sé, cada vez más documentados, que se vea esa documentación también. Obviamente en los anteriores también he hecho documentación, pero de repente me he topado con personas que tienen, por ejemplo, 8 libros y entonces los empiezo a ver y veo que son pues, barbaridades que digo, yo no quiero verme así, yo no quiero decir tengo tantos libros, quiero decir tengo estos, pero con estos es suficiente, porque por ejemplo aquí hubo un escritor que se llamó Juan Rulfo, que nada más tuvo 2 libros, algunos dicen que tuvo 3, y con esos fue suficiente y no necesitó más para consagrarse como uno de los más grandes escritores del mundo. Y no es la cantidad, sino la calidad de obras que no son ocurrencias las que se tienen que llevar, las que se tienen que proponer, obras que nacen desde el corazón. Una de las frases que vienen por esos ojos que me gustó muchísimo y que nació de una manera muy genuina es de que hay obras que no trascienden porque nacen desde el ego, mientras que otras trascienden porque nacen desde el corazón, fueron hechas para inspirar. Sí, Y sí, bueno, Ujú. eso que usted dice tiene mucha importancia, ¿verdad? Para los Claro. que desean ser escritores o tienen algún proyecto literario. Vea, yo escribo mucho. No tengo mucho, solo he participado en una antología. Estoy trabajando en mi libro Okay. y ese libro se va a transformar en un montón de libros, ¿verdad? Muy bien. Porque no va a alcanzar, es demasiado la cantidad de trabajo que yo hago y ya hizo muchos años también. Pero pasa esto, Claro. usted acaba de decir una parte clave en el cual yo utilizo una técnica que es con rima, cosas metafóricas, entre cosas así. Y después de escribir unas 5 o 6 historias, me di cuenta que llevaba la misma línea, aunque eran Okay. historias distintas, pero era prácticamente la misma estructura. E hice lo mismo, tuve que descansar la mente, durar un tiempo sin escribir para desintoxicarme de esa forma de escribir, para Claro. aprender a escribir de otra técnica, otro género, porque estaba cometiendo ese error, ¿verdad? El que era más por la necesidad de que estuviera listo, Claro. publicarlo ya, y no tanto Sí. por una inspiración y que fuera genuino, ¿verdad? Lo he Sí. visto ya con muchos escritores de renombre a nivel internacional, como Anna Rice tuvo que darse un buen tiempo para escribir su tercer libro, si no me equivoco,
Aún con su segundo libro, del primero al segundo tuvo que darse un chance grande, ¿verdad? Para poder desintoxicar su mente y volver a escribir de otra manera, y valió la pena porque sus libros fueron Stephen King, ¿verdad? Viendo desde ese género, pero podemos poner otros ejemplos de escritores de diferentes géneros que han, en las entrevistas dicen exactamente lo mismo que usted, ¿verdad? Que han tenido porque tienen como la idea de que año tras año hay que sacar un libro, y entonces ya no lo hacen por inspiración, lo hacen por ego, lo hacen por preciso. Y las mismas editoriales tienen culpa porque los obligan. Entonces llegan a un punto en que se frustran porque hacen las cosas más por inercia. Claro. Y acabamos, lo dijimos en el transcurso del programa, para hacer las cosas bien hechas hay que tener paciencia. Sí, exactamente. Aún los escritores, guionistas de películas, ellos mismos mencionan de que las películas han fracasado en taquilla, en crítica, porque los obligan a escribir una obra en cuestión de tiempo. Y las grandes películas que han salido y han tenido éxito porque se les da tiempo a los guionistas a inspirarse, a escribir y demás. Claro. Entonces, genial lo que usted menciona. Bueno, Manuel, fíjate que ya estamos en el cierre. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Rápido. Sí. Manuel, cómo me alegra, realmente hemos tenido una conversación muy plena, muy bonita, hemos aprendido mucho, te hemos conocido desde un punto de vista diferente, muchos seguidores tuyos allá en México, así como en otros lugares, ya te ven diferente, apuesto, ¿verdad? Y deben de tener un montón de preguntas. Pero el tiempo es corto, quisiera como seguir porque hay mucho que hablar en esto. Hablamos de tus libros. Muy lindo. Bueno, ¿dónde se consiguen y con cuál editorial? Bueno, están en Amazon, en formato físico y digital, donde tenga alcance Amazon. En la ciudad de Oaxaca, están en La Proveedora. Ya se van a resurtir porque ya quedan pocos, así que vayan por los últimos. Y están en La Proveedora, y hay un café que se llama Dr. Cycle, en la colonia San Rafael, aquí en Ciudad de México. Y también están en... nada más, así es. También hago envío. Excelente. Así es. Perfecto. Manuel, vamos a entrar a un segmento que está patrocinado por Máscaras Tule Vieja KFX, de mi amigo Joanny Víquez, del cual pues creamos este segmento. Ha sido muy bonito, muchos han cumplido con este reto, que es el reto limitado de hoy. Como está relacionado a las artes plásticas, yo le voy a poner este reto. Aquí donde yo vivo, que se llama Barba de Heredia, realmente es una palabra indígena que es barbac. Aún las vocales no sabemos si se pronuncia bien, pero es barbac. Fonéticamente lo decimos como barba de hombre, ¿verdad? Pero acá somos fanáticos de las máscaras. En esta entrevista, en este momento, aunque esta entrevista pasa en septiembre, en este momento está como la convención de máscaras más grandes que hay en el país, ¿verdad? Aquí en el pueblo. En de ello, yo le voy a poner un reto a usted. Vamos a ver si lo acepta. Que hagas una máscara basado en tu rostro con la técnica que quieras, ya sea en yeso, en madera, en cartapesta, en papel maché, como usted quiera. Eso se lo dejo a tu criterio, a lo que le queda más fácil, basado en tu rostro. Una máscara basada en tu rostro y en la escritura, combinando esos dos elementos plasmado en la máscara. ¿Qué te parece? Bastante bueno, me gusta el reto. Perfecto, perfecto. Eso sí, tiene que hacerlo a su debido momento, como lo dijimos, con paciencia, cuando se inspire, cuando tenga tiempo, se puede asesorar con algún colega también que sea experto en las máscaras, y si usted tiene, si tiene iniciativa y sabe cómo hacerlo, bueno, lo hace, y cuando ya lo tenga, me haces un video pequeño, unos 30 segundos, mostrando la máscara, diciendo que cumplió la máscara, el reto, y lo que significa la máscara. Eso es todo, nada más. Ok, me parece bien, lo haré. Perfecto. Y vamos a la última parte, que es el consejo del invitado. Te voy a dejar a partir de este momento 1 minuto
para que nos des unas palabras de aliento, palabras motivacionales o algún consejo que le salga de su alma. A partir de este momento. Ok. Bueno, somos etapas. Entonces, sea lo que sea que te encuentres viviendo, disfrútalo. Si es alegría o lo opuesto, disfrútalo, porque en algún momento eso va a terminar. Y mientras no solamente termina esa emoción o esa experiencia, también en algún momento vamos a terminar nuestra experiencia completa o nuestro paso por este mundo. Entonces, mientras ese momento llega, yo sé que hay esperanza y todavía podemos hacer algo para que el mundo sea un lugar mejor y no podemos ser como pesimistas como las novelas de George Orwell, por ejemplo, sino podemos enfocarnos en el lado optimista porque creo que siempre hay más cosas buenas que malas y podemos como pensar qué decisiones tomar, qué canciones podemos elegir escuchar, qué podemos apreciar también, no solamente en cuestiones artísticas, sino cuando vamos en la calle, cuando vemos un paisaje, cuando vemos la puesta del sol, cuando vemos la luna, cuando vemos una nube. Entonces también como apreciar esos momentos y repensar que en sí, hacia dónde estamos enfocando nuestro tiempo, nuestras actividades y qué queremos de nosotros para mañana y qué queremos también o qué mañana queremos para las nuevas generaciones que vienen, qué tipo de música les vamos a heredar, qué tipo de literatura también les vamos a compartir, qué tipo de mensajes queremos que reciban en un futuro también, cuando incluso ya no estemos aquí. Y me gustaría decirles también que tomen agua, que eviten poco a poco esas bebidas que yo sé que les parecen deliciosas, pero les hacen muchísimo daño, no solo a ustedes. Somos seres que aprendemos por imitación. Si vimos que nuestros mayores tomaban muchos refrescos, por ejemplo, pues nosotros podemos ir poco a poco eliminando ese tipo de consumos y las nuevas generaciones pueden ver ese tipo de comportamientos y podemos en algún momento terminar con este tipo de males que no solamente nos dañan a nuestra salud, sino también al medio ambiente. No te ha terminado. Excelente. No, genial, genial. Agradeciendo esas palabras y de esta manera nos vamos a despedir. Agradeciendo a cada uno de ustedes, pues que comparte el video, que comparte, pues, que recomienden el programa y que sigan en las redes sociales a Manuel Antonio Ramírez, escritor, pintor, artista plástico. Manuel, muchas gracias por esta oportunidad. Dios me lo bendiga. Abrazos a la distancia. Muchas gracias, Monito. Gracias por la oportunidad, por el espacio. Y pues aquí estamos. Un saludo nuevamente a nuestro querido director, el maestro Rafael Ceballos Ugarte. Gracias por hacer posible esto y pues que tengas un gran día. Bueno, a ustedes ya saben, nos estaremos viendo en el próximo programa de Monito Online. Digamos adiós, Manuel. Adiós, adiós.